capítulo 22 de Génesis. Vamos a estar viendo hoy el capítulo 22 de Génesis, que tiene nada más 24 versículos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema que tiene el capítulo dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Amén. Recuerde que el domingo pasado estuvimos viendo la promesa donde Dios le dio un hijo a Abraham llamado Isaac. Pero en este capítulo vamos a estar viendo cuando Dios se lo pide a Abraham y Abraham entrega a su hijo en símbolo de obediencia. Entonces, oramos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer, gloria hasta el 14. Lo vamos a detener en el 14, después vamos a ir leyendo los siguientes versículos. Lo vamos a leer antifonalmente, yo leo el primero y usted lee el segundo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dice el 2. Y dijo: toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto, puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice el 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá, y el cordero para el holocausto, hijo mío, que iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Se puede sentar. Bendiga, varón, Dios los bendiga. Dios bendiga a la joven. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno, ha sido bueno y sigue siendo bueno. Entonces estaremos viendo un tema muy importante en esta lectura de la palabra del Señor, capítulo 22, donde vemos a un hombre que Dios lo llama con un plan y un propósito. Y vemos de que en este capítulo Dios le da una promesa a Abraham, y la promesa que Dios le da a Abraham es darle un hijo. Capítulo 21 estuvimos viendo de que
Isaac nació, pero en el capítulo 22 Dios se lo está pidiendo de que se lo dé en holocausto o que lo sacrifique. Entonces podemos ver en este capítulo la postura o la posición de un hombre de Dios cuando está ciertamente seguro quién es Dios en su vida, en su corazón. Podemos ver de que cuando un hombre o una mujer depende de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de milagros, de un Dios de promesas, podemos actuar de la forma que Abraham actuó. Entonces, podemos ver de que comienza el capítulo 1 diciendo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Desde el momento que Dios le habla al hombre, la respuesta que Dios quiere escuchar es: heme aquí. O sea, en pocas palabras, que cuando Dios llama al hombre, Dios lo llama con un plan, un propósito anticipado. Entonces, el hombre, la respuesta que Dios desea escuchar es: heme aquí. O sea, sin duda de equivocarme yo como hombre de que quien me está llamando es ¿quién? Dios. Entonces, muchas veces nosotros anulamos la voz de Dios y aceptamos la voz de ¿quién? Del hombre, del amigo, de la amistad. Entonces, podemos estar viendo en este capítulo un tema muy importante que nosotros cuando indagamos o pensamos, creemos y exploramos con nuestra mente, es decir, ¿cómo puede ser de que Dios le promete una promesa a un hombre de darle un hijo y después Dios le pide ese único hijo al padre para que se lo dé? O sea, no entra, no cabe en nuestra mente, ¿verdad? Que como humanos que somos. Pero recuerde que el dador de la vida se llama ¿quién? Dios. Por eso que dijo el patriarca Job: Dios dio y también Dios ¿qué? Quitó. Que sea Dios glorificado. Entonces, pero para estar en esa posición hay que reconocer y entender quién es Dios en nuestra vida. Preguntémonos ahora, no me dé la respuesta. Y si Dios nos pidiera esa petición, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Lo más que se ama sobre esta tierra después de Dios, ¿quién es? Nuestros hijos. ¿Y quién es el que da la familia? Dios. O sea, es algo, ¿me entiendes? Pero algo Dios nos quiere enseñar en esta lectura y en este capítulo de Génesis. Entonces, ¿de Jehová qué? Todo. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces, él contesta y dice: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete y a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, le dice: toma al único hijo, a quien yo sé que tú lo amas. Ahora, cuando Dios dice que probó Dios a Abraham, ¿de qué se está refiriendo? El vocablo bíblico, cuando dice probó, no se está refiriendo que Dios no conocía a Abraham, sino que Dios probó a Abraham donde Abraham estaba fundamentado. Dios sabía de que Abraham le iba a obedecer y que le iba a dar la petición de que Dios le estaba pidiendo. Ahora, ¿por qué tiene que estar esto plantado en la palabra del Señor? Para enseñarnos a nosotros y que quede ¿qué? De enseñanza. Que cuando Dios te pide algo, claro, Dios tal vez no te va a pedir lo que le pidió a Abraham, pero puede haber ciertas cosas en nuestras vidas que Dios te lo pide. Y que las amamos tanto, que nos gusta, que bueno, y no las queremos soltar.
¿Me explico? Entonces, a quien el único hijo, a quien tú amas, llévalo al monte, porque el monte que yo te diré, no es a cualquier monte, versículo 3. Y Abraham se levantó, mire, no, Abraham no dijo, ay Dios mío, ¿será que es Dios que me está hablando? ¿Será verdad lo que estoy escuchando? ¿O qué hago? No, sino que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó, ¿qué? Muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, o sea, 2 ayudantes, 2 trabajadores, y a Isaac, su hijo, y cortó leñita para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ese es lo más lindo, lo más lindo de Dios es cuando un hombre escucha la voz de Dios y escucha las instrucciones que Dios le da. Ahora, pongámonos a nosotros a pensar, si Abraham hubiera sido obediente a la voz de Dios, pero no fue obediente al lugar donde Dios le dijo que lo llevara, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaría obedeciendo completamente a Abraham? No. Estaba obedeciendo que una parte, de que agarró a su hijo a llevarlo, pero lo llevó al lugar donde él pensó y decidió hacerlo. Ahora, ¿qué me enseña a mí cuando nosotros hablamos, cuando nosotros leemos y empezamos a andar en la palabra del Señor, de que a Dios hay que hacerlo como Él dice, no solo una parte, sino hacerlo completamente? Ay, no es que así, sí, Él sí es verdad, yo sé, pero déjame hacerlo de esta forma, de la forma que a mí me guste, lo que yo quiero, pero estoy haciendo yo, pero como sí lo estoy haciendo. Por ejemplo, mire, siempre cuando venimos a esto, se viene a mi mente lo que sucedió con Saúl. ¿Por qué Dios Saúl hizo lo que hizo? ¿O por qué Dios desechó a Saúl? Porque hizo una parte correcta, pero la hizo la otra parte que incorrecta. Y a Dios no se le puede servir así. A Dios hacer lo correcto o hacerlo no correcto. Él cumplió y acabó con todo, pero ¿qué hizo? Dejó una parte de lo que no tenía que dejar. Y quiso tapar la parte y decir, ¿sabes qué? Lo voy a sacrificar a Dios para que Dios le agrade. ¿Y qué Dios le dijo? Pero hermano, aquí él también, o sea, él podría haber dicho de que, pero si tú me has dicho de que me ibas a dar un hijo, y ahora ¿por qué me lo estás quitando? Él podría haber dicho, pero no nos dice de que él... Exactamente, él no discutió nada con Dios. Él tenía muchas razones. Mira, tú me prometiste que me ibas a hacer una nación grande, que de mi descendencia, y que iba a ser como la como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ahora tú me lo mandas a que te lo entregue. O sea, no puede ser. No eres tú Dios el que me estás hablando. Porque si tú me dijiste esto, ahora me lo estás pidiendo, entonces... ¿Verdad? O sea, aquí nos está enseñando de que sinceramente él tenía confianza en lo que Dios... ¿Qué dije al principio? La confianza. ¿Qué dije al principio? Cuando un hombre escucha la voz de Dios y obedece a Dios, hay que saber dónde está fundamentado ese hombre y de quién depende. Usted está seguro, un ejemplo, usted está seguro que usted tiene un vehículo. Y usted está seguro que ese vehículo, a poner allá, le va a arrancar y lo va a llevar al lugar donde lo... ¿No es que sí? ¿Está seguro? ¿Sí o no? Estamos hablando de algo. Pero si está nuevo, ¿cómo va a fallar si está nuevecito? De paquete, 0 millas. ¿Está seguro porque confía que en lo que usted tiene? Y está seguro que usted tiene que la llave para arrancarlo y llevarlo. Entonces, lo mismo fue Abraham. Él sabía quién era Dios. Él podía tener muchas cosas para decirle, muchas. Pero ¿sabes qué? Dijo, heme aquí. Se levantó de mañana, ensilló, le puso, equipó la asna, se llevó a los trabajadores de él, se llevó leña, agarró a su muchacho y dijo, vámonos. Sigamos. Entonces, probó Dios a Abraham, la fe de Abraham en Dios y su entrega a él fueron probadas
al máximo. Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, porque eso es algo incomún, es algo inexplicable lo que Dios le pide a Abraham. Entonces, a su amor paternal y a su esperanza de toda la vida, porque esa era la promesa que él estaba esperando a su hijo, y era la promesa y la esperanza de toda su vida. Ahora, podemos ver que el relato de Abraham se observa 3 grandes pruebas de su fe. Número 1, el llamado a separarse de su tierra y su parentela y salir sin saber a dónde iba. Son 3 aspectos que Dios característicamente tiene en Abraham, de que 3 aspectos. Primeramente le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Ese es número 1, conforme al capítulo 12, versículo 1. Entonces, número 2, la necesidad de confiar en Dios para la promesa del pacto sin ver el cumplimiento de esa promesa. Por 25 años él estuvo esperando la promesa, conforme al capítulo 12, versículo 1 en adelante de Génesis. Entonces, número 3, la orden de que sacrifique a Isaac, el hijo prometido, de una manera similar a la de Abraham, será probada la verdadera fe de todos los creyentes. O sea, eso está plasmado ahí para que nosotros aprendamos de depender de quién, de Dios. Algo que usted quiera comentar al respecto, algún aporte que usted quiera. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, inmediatamente él dice, heme aquí Jehová, y en el versículo 2 toma a su hijo, y Abraham se le ordena que sacrifique a su hijo, Isaac. Ahora, vemos aquí, número 1, el asunto central se fundamenta en 2 aspectos que ilustra la medida de Dios al traer con todos los creyentes. Aspecto A era el amor de Abraham por Dios mayor que su amor por otros, incluso por su amado hijo. O sea, aspecto número 1, era más grande el amor de Abraham a su hijo que antes a Dios. Entonces, ahí él puso que la balanza del hombre de Dios. ¿A quién tú amas primero, a Dios o al hijo? Yo sé que es tu promesa que yo te prometí dártelo y es el único que tienes. Pero recuerde que ¿quién te lo dio? Y si el que te lo dio te lo está pidiendo, es porque es mío. ¿Verdad? La lógica te dice, ¿verdad? Pero también la lógica te dice, pero si tú me lo diste y ahora me lo quitas, o me lo pides. Porque Abraham sabía que al muchachito no era que lo iba a llevar allá nada más para exhibirlo, él sabía que tenía que sacrificarlo, porque llevaba leña y llevaba su cuchillo. Pero él tenía la certeza y la fe también que algo iba a ser Dios. Por eso sigamos leyendo. Por eso digo, el hombre de fe siempre tiene que ver ¿qué? Lo positivo de toda circunstancia. El hombre que no tiene fe siempre ve que lo negativo. Pero aquí estamos viendo un hombre de ¿qué? De fe, que la Biblia le llama que es el padre de la fe. Y es nuestro ejemplo de cómo seguir. Y él representa, conforme a la Biblia, hermano, conforme a la Biblia representa la característica de un Dios. Y Isaac representa la característica de quién? De Cristo. Y ya más adelantito vamos a estar viendo que es una enseñanza que está Dios de antesala lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Quién es lo que merecíamos estar en la cruz? Nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Nos hizo a un lado a nosotros y proveyó ¿a quién? El Cordero. ¿Qué hizo Dios con Isaac? Puso un corderito también. Abraham iba al lugar a indicar donde Dios le dijo, pero ¿qué hizo Dios? Proveyó. Y vamos a seguir leyendo lo que Abraham testifica, o sea, profetiza como un hombre de fe. Entonces, concepto número 2,
Estaba todavía en Dios la esperanza y la expectativa de Abraham del cumplimiento de la promesa. Ahora esperaba en algo más, en Isaac. Imagínese usted que él se veía, pero si esa es mi promesa, ese es lo que Dios me había dado, entonces ahora me pone en un momento, en un lugar entre ¿qué? Entre la espada y la pared. Ahora, número 2, mediante esta prueba, Dios obliga a Abraham a enfrentarse a esas preguntas y a poner en claro si de veras temía a Dios con todo su corazón. Que en verdad, si es verdad que, porque muchas veces nosotros decimos, Dios es bueno, yo amo a Dios, que Dios aquí, que ahora Dios te pone una situación a ver si es verdad. No porque no sepa, sino porque quiere ver tu actuación, que lo que tú profesas lo pongas en práctica. Entonces, en realidad Dios no deseaba muerte física de Isaac, porque más tarde condenó el sacrificio humano como un terrible pecado conforme a Levítico capítulo 20. Más adelante Dios condena el sacrificio humano, sino que Él enseña y ordena que se traiga ¿qué? Un corderito, el mejor de la manada, no el más que no te gusta a vos, el que ya lo tienes, no, el mejor, el más gordito, el más bonito, el más, simbolizando de que iba a venir ¿qué? El cordero de cordero, el perfecto, el que no tiene ni conoce pecado. Todo esto es una antesala de quién, del cumplimiento de lo que iba a suceder en quién, y todo viene a caer y encerrarse en lo que es la persona de quién, de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aporte, aclaración? ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos como el agua? Sí, porque la escuela bíblica ese es un punto muy importante. El punto central de una escuela bíblica es salir edificado y salir claros conforme a la palabra. No podemos salir confundidos, porque entonces no es escuela bíblica. Dígame. Algo, hermano, como dijo usted, ¿será que ahora en día Dios nos pidiera eso? Pues yo pensaba de que Dios no es alguien que lo va a poner en vergüenza a uno, ni lo va a hacer quedar mal a uno. Entonces Dios le pone cargas a uno que Dios sabe de que uno las va a poder llevar. Entonces, conforme a lo que usted dice, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto de lo que usted dice? No, pues que Él da... Dios no pone cargas a quien nos sabe llevar. Y por eso ahorita en el tiempo que estamos, pues no, Él sabe de que no hay hombre como Abraham. Amén. Entonces, ok, en pocas palabras, si nosotros transportamos el evento que sucedió en este entonces a los tiempos que estamos viviendo, aunque tal vez no sea el hijo que te estaba pidiendo, pero hay cosas dentro de nosotros que Dios te pide, de emergencia te las pide. Porque esas cosas te están apegando a alejarte de Él, que no te dejan caminar. Entonces Él te las pide, ¿para que qué? Para que puedas avanzar, para que puedas caminar, para que puedas crecer. Porque no habrá cosa que pueda existir en el ser humano que tú ames a las cosas antes que Dios. Y eso le llama a la Biblia ¿qué? Idolatría. Porque sobre todas las cosas tiene que ser ¿quién? Primero ¿quién? Dios. En todas las áreas. ¿Cuánto dice amén? Amén. Aún está en nuestra familia, claro, Dios te conoce y sabe tu capacidad, que nunca te va a pedir lo que le pidió a Abraham. Ok, y si a Dios le aplace, y si Dios es Dios, Dios es Dios, ¿por qué no? Ahora, el punto aquí y lo céntrico del tema es de dónde, o sea, dónde está el fundamento, dónde está tu fundamento y de quién tú dependes. Esa es la enseñanza. ¿Dónde está tu fundamento y de quién tú dependes y saber quién es el que te está diciendo las cosas? Imagínese, bueno, uno puede hablar muchas cosas, pero mientras uno no esté en los zapatos no sabe cómo quedó el zapato, cómo le está quedando, cómo lo siente.
Pero yo digo que 100% yo sé que Dios es el que me está hablando y me pide lo que sea, tal vez lo que yo más ame o lo que yo tenga. Yo pienso, yo creo que sabiendo y conociendo ahora la palabra del Señor y conociendo quién es Dios, yo no lo negaría. Porque sea como sea, acuérdense que nosotros somos ¿qué? Peregrinos en esta tierra. Que tarde o temprano vamos a desaparecer. Por lo menos Dios te lo pide. Y cuando tú lo... que ¿cuántos casos no han habido? Que de repente está muerto. O sea, analicemos la situación, o sea, real. ¿Cuántos jóvenes, juveniles, niños están falleciendo en accidentes? Montones. Que el accidente cuando Dios te dice, mira, ahorita viene un accidente y tu hijo va a morir, no te dice. Pero sucedió y pasó. Entonces, la enseñanza, ¿cuál es la esencia de este capítulo? De que Abraham era un hombre que de Dios, un hombre que tenía fe en Dios y un hombre que dependía de quién, de Dios. Que él sabía, entendía que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que soy es por él, todo lo que tengo es por él y todo lo que hago, es por él. Que sea Dios ¿qué? Glorificado. Entonces, para hablar de esa manera, de esa forma, tú tienes que estar seguro dónde está tu fundamento. ¿Cómo dice amén? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Entonces el 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos lo vio. Entonces dijo Abraham a su siervo, número 5, a su sierva, o sea, a los dos siervos que iban con él, recuerde, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta dónde, hasta ahí, y adoremos a quién, y volveremos a quién, a vosotros. Mire la fe de este hombre. Ya el hombre ya sabía de que cómo puede ser que Dios me da la promesa, a donde me dice que va a ser de mi descendencia va a ser una nación grande, y ahora me pide el hijo. No puede ser. Yo sé que Dios es nuestro Dios Jireh, que quiere decir traducido el proveedor. Él sabía quién era Dios. Y ese es el punto. ¿Conoces tú quién es Dios en tu vida? ¿En verdad realmente conoces quién es Dios en tu vida? Y Abraham estaba seguro de eso. Dice, tranquilos, quédense aquí con los asnos, porque yo y el muchacho subiremos ahí. Quédense acá. Ellos no fueron allá, ellos se quedaron abajo. Porque vamos a qué, mire, vamos a que adorar a Dios y después volveremos a vosotros. Palabra positiva, un hombre de fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué usted cree? ¿Los siervos sabían a qué iba Abraham? ¿Verdad que no? ¿Por qué usted dice que no? Vamos a ver, ¿por qué? Fue la palabra que le dio. Porque con quien habló Dios fue con quién, con Abraham, no con los siervos. Sí, no, y aparte de eso, Abraham le dijo, yo iré con el muchacho y de ahí regresaré. Exactamente, o sea, en pocas palabras, los siervos han de haber dicho, bueno, aquí vamos con nuestro jefe, que quizás va al lugar, porque ellos, acuérdense que era el costumbre de ellos de adorar a Dios, ¿a dónde? En el monte. Por eso Jesús, cuando tuvo una experiencia con los discípulos, dice, pero a nuestros padres nos dijeron que el lugar donde adoramos es ¿a dónde? ¿En Jerusalén o en el monte? Entonces llegó Jesús y les aclaró. Llegará el tiempo. Ese era en aquellos tiempos, pero ahora ha llegado ¿qué? El momento donde Dios anda buscando ¿qué? Adoradores que les adoran en ¿qué? En espíritu y en verdad, que ya no es en el monte ni en Jerusalén, sino en todo lugar. Entonces ellos sabían de que su jefe Abraham iba con el hijo ¿dónde? Al monte que adorar. Es lo único que ellos sabían. Sigamos. Entonces, vemos en el capítulo, versículo 5, que Abraham y el muchacho, y la palabra que Abraham le da a los siervos, le dice, ya volveremos. La declaración de Abraham de que él y Isaac volverían del sacrificio era un testimonio de ¿qué? De su fe y convicción que se cumplirían las promesas de Dios en cuanto a Isaac.
Porque recuerde que cuando Dios le promete a ese hijo, dice que será llamada la descendencia de quién, de Abraham, donde le va a dar mucha descendencia. Entonces, en este relato, Isaac es un tipo ser librado de la muerte, hecho que corresponde a la resurrección de Cristo. Entonces, versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora, recuerde que en el versículo 6 dice, Dios toma que la leña, la pone sobre ¿quién? Sobre el muchacho, y él toma ¿qué? El cuchillo, y toma ¿qué? El fuego. Y dice que subieron al lugar. O sea, en pocas palabras, quiero aclarar esto, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando leemos, nos cuesta detenernos, y para eso les la Biblia, para detenerse y aclarar. Cuando Abraham dice, y puso la leña sobre el muchacho, se está refiriendo que agarró la leña y se la puso al muchacho, el muchacho iba con la leña caminando, y él, Abraham, iba con ¿qué? Con el cuchillo en la mano y con el fuego, para encender ¿qué? La leña. Y se fueron al lugar. Ahora, sigamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Porque dice, mire, volvamos a leer el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿dónde? ¿Sobre quién? Sobre Isaac su hijo. Y él tomó, y Abraham tomó en su mano el fuego y el ¿qué? El cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora el 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí, tú tienes el fuego, yo tengo la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Wow. Supongamos, oiga bien, porque recuerde que a quien Dios le habla es a quién. Abraham. Sí, pero ¿quién era Abraham en su familia, en el hogar? Conforme a la Biblia. La cabeza, o sea, el sacerdote, a quien Dios le habla es a quien, a la cabeza. Y la cabeza le habla a quién, a sus hijos. Supongamos, estoy yo aquí, está mi hijo aquí, y él sabe a dónde vamos, y entonces el hijo sabía, Isaac sabía que para darle sacrificio había que llevar algo, llevar fuego, leña, pero también llevar el animalito. Entonces viene el hijo y le dice, Padre mío, le dice, ¿dónde está el holocausto? Ahora, usted está sentado, solo usted sabe, el niño no sabe qué es lo que está sucediendo, que es la palabra que Dios le da. Y que venga usted y su hijo le diga, pero papá, ¿dónde está lo que...? ¿Ah? Y solo usted sabe que quien es el hijo. Amén. O sea, mire hermano, mire, la palabra del Señor no solo simplemente es para leerla y me terminé el libro de Génesis. No solo es para leer y me terminé la Biblia de Génesis, Apocalipsis y ya. Soy salvo y conozco, tengo un conocimiento plenamente. No, no es eso. Mejor prefiere usted leer un versículo y entender bien el versículo y no leer toda la Biblia. ¿O escuchó lo que dije? Mejor leer un versículo, entender bien el versículo y no leer toda la Biblia. No le estoy diciendo que no la lea. Aclaro. Papá, ¿dónde está el holocausto? Vamos, sigamos. Porque esto es lo lindo del Señor, ¿ves? Que cuando Dios te mete a un lugar o te lleva lo que te tiene que llevar, si Dios te llevó, no te preocupes que Dios te va a dar la salida y te va a sacar. El problema aquí es si tú te metes. Ese es el problema. Y aún así Dios tiene misericordia y te da la mano. Así como lo que pasó con Pedro. Aún así, Pedro ya se estaba hundiendo, pero aún así Jesús que les dio la mano y que lo rescató. ¿Por qué? Porque Pedro pues iba para otro. Pero no es el tema, estoy trayendo la ilustración de lo que sucedió. Entonces, miremos qué dice, ¿dónde está el holocausto? Le pregunta el hijo. Dice el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá, ¿de qué? De cordero para el holocausto, hijo mío, e iban ¿qué? Juntos. Fíjese que el texto dice, se proveerá ¿qué? De cordero. No dice del cordero. Se proveerá
de cordero. Entonces, podemos ver, dice el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ¿quién? Ahí ¿quién? Abraham, que edificó un altar y compuso la leña y ató al muchacho y su hijo, al muchacho su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, aún todavía Isaac decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Veo que ya me está acomodando a mí, veo que ya voy rumbo. Y como él era hijo y quien lo estaba haciendo era nadie, nada más el padre, simplemente nada más el padre. Dice y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Detengámonos ahí. ¿Qué le faltaba? ¿Qué espacio había? Oiga bien, ¿qué espacio había entre la mano de Abraham y Isaac? Pensemos, ¿qué espacio usted cree que había? ¿Sería bastante el espacio? Poquito. Hágame un ejemplo, como más o menos. El espacio que había, Un poquito, porque ya tenía, ya... El espacio de escucha. o sea, el espacio era ¿qué? Reducido. Entonces, ¿qué aprendemos con eso? ¿Qué aprendemos con eso? Hay una enseñanza ahí. Que ya la última hora, cuando nosotros estamos dando el último, Dios provee y nos levanta. Hay veces que ya nosotros estamos, que ya... Y cuando Dios dice, yo sé, pero he probado que, porque más adelante lo que le declara Dios a Abraham, y le dice, he probado que tú temes a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? Que muchas veces Dios te va a apretar el símbolo de ahorcarte, pero no te ahorca. Explíqueme eso, hermano. Bien sencillo lo que el hermano dijo. Que muchas veces los encontramos en situaciones que ya no encontramos salida. Ya no vemos luz verde. Pero ahí se cumple lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que Él siempre llega a tiempo. Y fuera de tiempo. Nunca llega ¿qué? Tarde ni temprano. Si no llega, por eso, cuando la Biblia dice, el ahí, es el ahí. Cuando el ahí de Dios, no hay nada ni nadie que detenga el ahí de Dios. ¿Se recuerda lo que habló Juan el Bautista cuando estaba? Y dijo, detrás de mí vendrá ¿quién? No lo soy yo nada más soy uno que anda, una voz que clama. Y mire, le siento, pero atrás viene uno que ni soy digno de ni de. Y cuando el hombre aparece, Cristo aparece, dijo él, pronunció una palabra, no sé si usted se ha detenido en eso, dijo, ¡he ahí! En poco, ahí está. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí está. Por eso cuando la ayuda de Dios llega, muchachos, nosotros no tenemos que temer. Entonces, Dios se proveerá cuando Abraham, Dios se proveerá, Jehová Jireh, que eso quiere decir proveedor, Dios nuestro proveedor. Es profético y indica que Dios provee un sacrificio sustituto, un carnero. La realización suprema de la afirmación de Abraham está en la provisión de Dios, de su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio en el Calvario para la redención y de la humanidad. Por eso el Padre Celestial mismo hizo que lo que Él le había pedido a Abraham que hiciera. Y usted sabe el monte de Moría, ¿a dónde está ubicado? Está cerquita o cerca de donde Cristo fue crucificado.
O sea, todo lo que estamos viendo en este capítulo es una antesala de lo que sucedió y pasó en el Nuevo Testamento. Dios dije al principio, para los que estuvimos temprano, dije, ¿quién es el que se merecía estar en la cruz? Cristo. Yo. Pero él, Jehová Jireh, proveyó, ¿qué? Uno en vez de mí. Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo. Pero Dios, ¿qué? Entonces, el carnero, el siervo, lo que usted quiera mencionar, que apareció ahí, es el símbolo de Cristo. El rumbo de mi vida, si no hubiera llegado a Cristo, iba hacia dónde? Hacia el abismo y hacia la muerte eterna. Pero Dios proveyó, ¿qué? Un cordero que se llama Cristo Jesús para que ese abismo no llegara de mí. Y igual llegó a tiempo. Y ya estaba en el mero cantito, estaba en la mera orilla. Así como estaba Abraham ya listo para darle el último adiós y suspiro a su hijo. Y es cuando Dios llegó. Y sigamos leyendo. Entonces, y a todo Isaac su hijo, es probable que Isaac fuera un joven capaz de resistir a su padre, oiga bien. Y si lo hubiera deseado, pero en completa sumisión a Dios y obediencia a su padre, permitió que se le atara y colocara sobre el altar, tal como Jesús fue voluntariamente a la cruz. El muchacho hubiera peleado con su padre a no dejarse atar y a no dejarse llegar ahí, porque dice que ya se cree que tenía ya una edad, me imagino yo unos 14, 15 años, un muchacho de 14 años tiene más fuerza que usted, hermano. ¿Ah? No, pero patojitos así. No, pues ya ves, probablemente. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿qué Cristo no hubiera hecho? Acabar con todos ellos. Pero aún así, dice la palabra, que en obediencia a su padre, él lo hizo. Y este muchacho, como él sabía, estaba seguro que quien lo estaba haciendo era el padre. ¿Usted cree que si hubiera sido Lot, su tío, su primo, usted cree que se hubiera dejado? ¿Qué usted piensa? ¿Ah? ¿Verdad que no? No, yo sé que no se hubiera dejado. Pero dice, obedientemente a Dios y a su padre, que era el que lo estaba haciendo, él se sumisió. Así como Cristo fue voluntariamente a la cruz. Extendió Abraham su mano. La Escritura afirma que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, conforme Santiago capítulo 2, versículo 21. Es decir, la fe de Abraham se manifiesta en la sincera obediencia a Dios. La vida escondida de la verdad de fe salvadora inevitablemente se volverá a una vida manifiesta de obediencia conforme Romanos capítulo 1:5. Mire, acuérdese que cuando Dios le dice a Abraham, entrega a mi hijo, lo está haciendo voluntariamente y él es justificado por medio de ¿qué? Por medio de sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. Cuando Dios lo llama, había ley. Cuando Dios llama a Abraham. Entonces Abraham fue el primer hombre que fue justificado por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Porque le creyó a quién, a Dios. Cuando él estaba en el Ur de los Caldeos, Dios le hizo un llamado. Salte y vete. Porque tú eres el hombre indicado donde yo voy a sacar un pueblo que me alabe y que me adore. Y yo y usted somos descendientes de ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No fue por mis méritos, por lo lindo que yo hablo, por lo bonito que soy, por lo lindo que me he visto, no, es por su amor y su misericordia. Porque mucha gente se cree que por su preparación, por su capacidad, por sus méritos, por lo que tienen, por lo que poseen, creen que se merecen la salvación. No, no es así.
Todos los merecíamos, ¿qué? Entonces, hay motivo y razón por qué nosotros le servimos a Dios. Hay motivo y razón por qué nosotros adoramos a Dios. Porque solo Dios sabe lo que Dios ha hecho conmigo. Y solo Dios sabe lo que Dios ha hecho con usted. Entonces, ¿qué me impide? ¿Dónde llega la balanza de lo que Dios ha hecho conmigo y de lo que yo estoy pasando? ¿Será más grande lo que estoy pasando que lo que Dios ha hecho en mí? ¡No! ¡Jamás! Esa es la balanza, ¿eh? Dios probó a Abraham que era, ¿qué? Temeroso de Dios. Y Dios sabía que Abraham lo iba a hacer, porque Dios te conoce mejor que a nosotros mismos. Por eso es mejor, ¿qué? No prometer si no vas a cumplir. Porque muchas veces prometemos y sabiendo nosotros mismos que no somos capaces de cumplir. Y ese es el problema. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, sigue el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham, versículo 15, por segunda vez ¿de dónde? Desde el cielo, versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, qué lindo, ¿verdad? Tu único hijo, versículo 17, de cierto te bendeciré. Y ahí es donde está la promesa, ¿ves? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, ¿qué? A mi voz, versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Kesed, Azob, Pildad, Gilad y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Versículo 24. Y su concubina que se llamaba Rauma dio a luz también a Teba, a Agán y a Taaz y a Maca. Termina el versículo y el capítulo 23. Entonces, viene la voz de Dios y le dice, por cuanto no me negaste a lo que yo te pedí. Lo vamos a generalizar ahora. Pero la Biblia dice, por cuanto no negaste a tu hijo único, yo también te voy a prometer algo. Ahora, cuando Dios nos pide a nosotros que le entreguemos a Él, Dios te da una promesa. Por cuanto no has negado. Y lo primero que Dios le pide a uno, ¿cuál es? Vamos a ver, ¿cuál es lo primero que Dios te pide cuando te llama? ¿Qué es lo primero? No me deje mal, hermano. No, yo quiero que usted pueda presentar y identificar de que usted es un oyente de la escuela bíblica y de la palabra del Señor y que lee la Biblia. ¿Qué es lo primero que Dios le pide al ser humano? Fidelidad, ok. Yo digo lo primero. Estamos hablando cuando Dios llega a un hombre y le dice, dame. ¿Qué es lo primero que le pide? ¿Ah? Su alma y ¿qué? Su corazón. Él no te pide perfección. Él no te pide que si estás capacitado. Él no te pide si estás con un pie. Él no te pide nada de eso. Él te pide tu corazón y tu alma. Porque Él sabe que teniendo el corazón te cambia completamente. Ahora, como dice la hermana, por eso primeramente creo que te pide el corazón y tu alma. Ahora, hay otros elementos, amén. Hay otros elementos que Dios poco a poco te va a mirar. Me tienes que entregar esto.
me tienes que entregar aquello, ahora te falta aquello, ahora te falta esto, ahora te falta esto, ahora te falta esto. Espera, no he terminado, ahora te falta esto. O sea, te está pidiendo muchas cosas que están dentro de qué, dentro de este cajón. Entonces, cuando llega la culminación que tú le entregaste todo, es cuando Dios declara, por cuanto no me has negado lo que yo te pedí. Y que Dios sabe que te gusta y me gusta. Ay, pero es que me gusta Dios y no puedo. Quiero, pero no quiero. Y yo sé que me afecta, pero como me gusta. Y como es bueno. Sí, pero yo te estoy pidiendo que me lo des. Ay, pero es que yo lo amo. ¿Abraham que usted cree no amaba a Isaac? Tantos años, oiga bien, que él vino a tener ese hijo y en la vejez. 25 años estuve esperando por esa promesa. Dígame. Hay una cosa que aprendí. Quiero añadir esto. Me gustan las clases bíblicas porque yo lo leo en mi casa y le encuentro sentido, pero aquí le encuentro un sabor diferente. Algo que aprendí, que Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo y él en ningún momento se niega. En ningún momento dice que no. Y con la fe que iba para allá arriba, de que él va a regresar, donde podemos ver de que él no, en ningún momento se le cruzó por la mente el negarse. Y podía decir, no, pero es mi hijo y tú me lo diste. Pudo haberse negado, pudo haber contradecido todo lo que Dios le estaba pidiendo, pero él en ningún momento se le cruzó el pensamiento. Ahí podemos ver el corazón que él tenía. ¿Cuál fue la respuesta de él? Cuando Dios le habla. Ven aquí. Eso es lo que Dios necesita. Dios no necesita más nada. Dios no te dice, no quiere escuchar. Mira, ahorita no puedo, pero yo sé que entre 1 hora, 2 horas, sí yo puedo. O mañana, o en otra semana, yo puedo. No, Dios no quiere escuchar eso. ¿Quién te garantiza a ti que entre 1 hora vas a estar vivo todavía? El único que sabe si vas a estar 1 hora más es Dios. Por eso, ¿será importante la escuela bíblica? Ahora, terminamos el capítulo 22. ¿Qué capítulo sigue el próximo domingo? ¿Va a esperar que yo lo venga a leer aquí con usted? Léalo usted en la casa. Léalo usted en la casa y, como dice el hermano, lo que tal vez usted no entiende cuando lo lee, pues aquí lo aclaramos. O trae una pregunta o una duda usted que tuvo mientras leyó. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De diferentes capacitaciones en su pueblo. Todos tenemos diferentes ¿qué? Dimensiones. Que es lo bueno de Dios, que Dios es un Dios que trabaja con todos nosotros en diferentes maneras y de diferentes formas. El hermano capta rápido, se le queda todo, pero a mí no. Entonces, cuando llego a la casa del Señor, como el hermano se le queda todo y capta más, entonces el hermano me va a explicar a mí que me cuesta captar y retener, ¿sí o no? ¿Se fija cómo Dios obra? Por eso es importante que vengamos a la casa del Señor ¿a qué? A adquirir en su santo templo. Y lo más fundamental de un creyente de una iglesia es la palabra del Señor, porque es la que te mantiene sobre toda tempestad y sobre toda malicia y todo un montón de locuras que se está hablando, se está escuchando por la radio, por las internet, por todas las redes por ahí. No se deje llevar por redes, ya se deje llevar por la palabra del Señor y que el Espíritu Santo le dé a usted la revelación. Entonces, porque ya conozco que temes a Dios. Cuando Abraham comenzó a realizar el sacrificio, el versículo 10, Dios vio que había hecho la redención suprema de su corazón. Ahora el Señor sabía que Abraham era un hombre temeroso de Dios, cuyo principal interés era hacer la voluntad de Dios. O sea, que cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, olvídese. Entonces, Jehová proveerá. La palabra cuando él dice proveerá es porque él estaba seguro. En hebreo es Yahed o Yired. So, número 1, la cual significa Jehová proveerá. De la prueba a que Dios sometió a Abraham se aprende que, número 1, a veces Dios, oiga, escuche, con esto terminamos, ponga atención. A veces Dios prueba la fe de sus hijos. Debe considerarse la prueba como un honor en el reino de Dios. Número 2, se puede confiar en que Dios proveerá su presencia, gracia y todo lo que es necesario para
cualquier circunstancia que esté dentro de su voluntad. Número 3, con frecuencia Dios lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión. Él pudiera permitir que suceden en la vida del creyente cosas que parecen destruir su sueño y su esperanza. Número 4, oiga bien, hay veces que hay cosas que Dios te pide que tú piensas que se va, hasta ahí llegó, tu esperanza se acabó, pero no. Número 4, después de una prueba de fe, Dios afirmará, fortalecerá, establecerá y recompensará al creyente. Número 5, la manera de encontrar verdadera vida en Dios es mediante la disposición de sacrificio, todo lo que Dios exige. Número 6, después de una prueba de sufrimiento y fe, el efecto de todos los tratos del Señor con el creyente es muy misericordioso y compasivo. Si Dios te lo pide y Dios te llama, Dios te dice, no temas. Entonces, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice Dios a Abraham, debido a la sincera obediencia de Abraham, demostrada por su disposición a sacrificar a su hijo, a Abraham se le dijo que Dios mantendría su promesa del pacto con él. La simiente que bendeciría finalmente a las naciones se refiere a Jesucristo. La simiente que bendecería a todas las naciones, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Y aquí concluimos. Pues la bíblica es lo mejor que puede haber. ¿Por qué Cristo? La promesa que bendecería a todas las familias es Cristo. ¿Por qué? Recuerda que hemos estado hablando de quién? De Abraham, de Isaac, y después ¿quién es? Jacob. Después José. ¿Son qué? ¿Descendientes de quién? De Abraham. Pero ahora él será el descendiente, o sea, será la bendición de todas las naciones, que es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Ok, vamos algo cerca. ¿Por qué Él es la bendición sobre toda la tierra? Cristo. ¿Por qué ya no habla de Abraham ni de su descendencia? Porque Cristo, porque murió por... ¿Y porque Cristo es qué? ¿Descendiente de quién? ¿Y porque Cristo es qué? Eterno. Abraham pasó, vivió, murió. Isaac vivió, nació, murió. Jacob vivió, nació, murió. José lo mismo. ¿Y Cristo? Sigue siendo Cristo. Por eso Él es nuestra ¿qué? Nuestra bendición. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que Dios bendiga a esta pareja. Los felicito. Los felicito y eso me hace a mí, con el respeto de todo, aprender más de la palabra y buscar de la palabra. Porque esa pareja es un ejemplo para mí. Para mí, no sé para usted. Amén, gloria a Dios. Primera vez que los veo. Estamos bien, estamos claros. Si estamos bien claros con lo que estuvimos hablando y aprendiendo, terminamos esta escuela bíblica. Si no, yo no la puedo terminar. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Estamos bien? Amén, qué bueno. Oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor.